No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante. Qué alegre estar contigo en esta mañana y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte directamente que vayamos a la Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 11, verso número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy quiero hablar de este tema que tiene que ver con creer. Qué increíble que el Señor nos muestra a través de la Escritura y nos desafía a poder desarrollar esta confianza en Dios, esta confianza directamente en su persona. Dos características vemos aquí en este texto, Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Dice ese texto, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos condiciones básicas que se requieren para poder acercarse a Dios, para poder creer. ¿Sí? Y la primera condición es, hay que creer que Él existe. Si tú no crees en Dios, si no crees que Él es quien dice que Él es, si no crees que Él hace lo que Él dice que Él puede hacer, difícilmente vas a poder acercarte a Él con fe. Hay que creer que Él existe, hay que creer que Él es Dios. ¿Sí? Y la segunda condición es creer que es galardonador. ¿Sí? Hay que acercarse, como dice el texto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la primera condición para poder desarrollar esta creencia en Dios es creer que Él existe y creer que Él nos va a dar una recompensa. Quiero que vayas directamente conmigo ahí a la carta a Santiago, capítulo número 2, verso número 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ve en paz, caliéntate, sáciate, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es increíble, ¿verdad? Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Así que es interesante que la fe tiene que tener obra, porque si no es una fe muerta. Dice el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces aquí vemos algunas condiciones, ¿sí? Si no hay obras en medio de nuestra creencia, de nuestra fe, es una fe muerta, no tiene ninguna acción, no hay vida en esa fe. Y algo interesante aquí que vemos, si tú ves a alguien con necesidad y tienes la capacidad de poder ayudarle y no lo haces, esa es vana tu fe, ¿sí?
Es increíble entonces que nosotros podemos acercarnos a Dios, pero tenemos que creer que Él existe. No solo eso, sino que también que Él es galardonador cuando nosotros le buscamos. Y tenemos que mostrar una fe viva, una fe que se muestre a través de las obras, ¿verdad? En la Biblia tenemos varios pasajes acerca de eventos, cosas cotidianas, problemas que a veces uno enfrenta en la vida. Y vemos aquí un evento ahí en Marcos, capítulo número 9 y el verso número 14. Vamos a ir directamente al Evangelio según San Marcos, capítulo 9 y verso número 14. Mira lo que dice la Escritura. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Qué tremendo este pasaje. Como vemos que este joven, este niño, ¿verdad? Desde muy pequeño, estaba siendo atormentado por este espíritu inmundo. Tal vez a través de su familia se habían formado fortalezas, raíces que habían afectado a este muchacho. Yo creo que cuando el papá trajo a este muchacho, escuchó acerca de lo que Jesús estaba haciendo y trajo con esa esperanza a los discípulos de que pudieran ayudarle. Él ya había buscado al brujo, él ya había buscado al médico, él ya había buscado a los religiosos, pero nadie le había podido ayudar. Yo no sé si tú estás pasando por alguna situación como vemos en este pasaje. Tal vez has buscado respuestas en el médico, tal vez has buscado respuestas en la religión, tal vez has buscado respuestas aún en la adivinación, en los brujos, y no has tenido ninguna respuesta. Este era el mismo caso que vemos a este padre con este hijo que estaba siendo atormentado por ese espíritu inmundo. Pero cuando llegó a los discípulos, él tuvo una esperanza, pero se dio cuenta que esa esperanza, ¿verdad? Era el mismo resultado que había obtenido con las demás opciones que había buscado. Es increíble. Cuando nosotros dejamos a un lado a Jesús, cuando pensamos que tú y yo tenemos tal vez alguna autoridad, pero déjame decirte algo: ninguna potestad es dada en el cielo y en la tierra sino a través de Jesucristo. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad para poder sanar, para poder derribar toda fortaleza. Aquí se había formado una fortaleza, ¿verdad? Este demonio estaba atormentando a este joven desde muy pequeño. ¿Sí? Jesús le preguntó: ¿desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. ¿Sí? Pero una respuesta de parte de Dios a cada una de nuestras necesidades. ¿Sí? Dice aquí en el versículo número 23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hoy estamos hablando de este tema de creer. Creer
que Él existe primero para poder creer en Dios, para poder recibir este milagro, esta respuesta de Dios. Tenemos que acercarnos a Él creyendo que Él existe y que Él va a galardonear nuestra búsqueda. Él va a recompensar eso que tú y yo estamos buscando. Sí, este hombre vino con esta necesidad. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Sí? Ayúdame en mi incredulidad. Dice el versículo número 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. ¿Sí? En otras palabras, ¿sabe lo que estaba diciendo este padre? Quiero creer, yo deseo creer, pero ayúdame para poder creer. Tal vez estás en este momento, el mismo caso. Estás pasando por una situación muy compleja, que no hay salida. Se han formado fortalezas, se han formado situaciones alrededor de tu vida. Y tú le dices al Señor: ayúdame a creer, quiero creer, ayúdame a creer, Señor. Sabes, hoy está el Señor para darte esa respuesta, para dar libertad, para acercarte. Dice la Biblia que si te acercas creyendo que Él es Dios y que es galardonador de los que lo buscan, dice aquí este versículo en Marcos 9:23, al que cree todo le es posible. Cuando nosotros podemos confiar en Dios de una manera plena, podemos obtener una respuesta más allá de lo que podemos pedir o conocer. Mira lo que dice en Gálatas. Dice aquí en Gálatas capítulo número 5 y verso número 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que Dios te ha libertado, una vez que tú estás obteniendo eso que tú esperas, esa recompensa, ¿sí? No tenemos que otra vez estar cautivos. No tenemos que otra vez volver a ese yugo de esclavitud, sino tenemos que mantenernos firmes con esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Él quiere que tú y yo vivamos en libertad. El Señor de antemano quería darle libertad a este joven que estaba siendo atormentado por ese espíritu inmundo. Él quiere darte esa libertad a ti y a mí. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchas veces en el tema de la fe, de creer, pensamos que funciona en automático. Pensamos que solamente hay que creer solamente una vez. No, hay que desarrollar una relación plena de acercamiento a Él y creer en cada etapa de tu vida que Él nos va a recompensar. ¿Cuánto no podemos ver todo ese despliegue de autoridad que el Señor da cuando nos acercamos? Mira, es impresionante lo que Dios hace cuando nosotros podemos acercarnos con fe. Dice ahí en la carta a los Efesios, capítulo número 1, verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos que darnos cuenta de qué clase de poder, qué clase de dimensión Dios nos permite trasladarnos. Dice el versículo 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios despliega un poder incomparable cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros pedimos por su auxilio, cuando pedimos un rescate. Mira, tal poder, fíjese, se compara aquí en el versículo número 20 de Efesios 1:20, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Hoy tengo una respuesta para ti. Tal vez no haya una salida, pero déjame decirte algo. Hay un poder incomparable, semejante al que levantó, al que hizo que Jesucristo resucitara de los muertos. Ese poder incomparable está disponible para ti y para mí. El mismo poder que se ejerció cuando resucitó a Cristo de los muertos. Cualquier fortaleza que estés enfrentando,
cualquier dificultad que esté ahí presente. Sí. Tenemos que acercarnos a Dios, ser honestos con nosotros mismos y decir: Señor, quiero creer, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a superar cada uno de estos eventos. Tenemos que ser honestos. Tenemos que doblar nuestras rodillas, doblar nuestra voluntad delante de Él para que Él pueda operar. Recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca crea que le hay, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que acercarte con fe. Hoy tú y yo estamos siendo desafiados. En medio de cualquier fortaleza, en medio de cualquier situación que se ha levantado en contra de nosotros, déjame decirte, Dios tiene una respuesta. Él puede echar fuera demonios. Él puede proveer milagrosamente. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy es el día donde puedes recibir esa respuesta de Dios. Pero tienes que venir a Él. Tal vez estás buscando o has buscado en otros medios. Tal vez te has desgastado tratando de buscar la solución, pero tienes que venir directamente al Señor. Él no te echa fuera. Todos los que tienen necesidad, todos los que tienen alguna angustia, el Señor dice: venid. Todos los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Dios quiere operar en este momento en tu vida, no importando cuál fortaleza se ha levantado, no importando si estás pasando por problemas sentimentales, problemas en tu familia, cualquiera que sea la situación, aún una depresión profunda. Dios toma control y quiere darte esa libertad. Él está preguntando en este momento: ¿quieres creer? ¿Estás dispuesto para recibir ese milagro? ¿Estás dispuesto para recibir esa respuesta que viene de parte de Dios? Al que cree, todo le es posible. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. ¿Qué fortaleza se ha levantado en tu vida? ¿Qué ha permitido? Tal vez ha pasado de generación a generación y hoy están siendo afectados. Tal vez tus hijos, tal vez alguien de tu familia. Pero déjame decirte, hay una respuesta en Cristo Jesús. Hay que acercarse con fe. La fe es el elemento principal para que opere un milagro. ¿Sí? Por la fe, Abraham recibió la promesa. Salió de su tierra y su parentela al lugar donde Dios le había descrito y recibió por herencia esa promesa a través de la fe. La fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hoy tú puedes recibir esa respuesta. Hoy se puede derribar esa fortaleza. Hoy el mismo poder que operó para levantar a Cristo Jesús de los muertos, para resucitarlo, es el mismo poder que puede y que opera en nosotros a través de su palabra, a través del nombre de Jesús. Toda potestad, dijo el Señor, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarte. Él ha prometido acompañarte en cualquier momento. Aún en problemas familiares, aún en problemas financieros, Dios quiere darte la respuesta en este. Yo quiero orar por ti. Quiero declarar una bendición sobre tu vida. Tal vez estás arrastrando alguna cadena. Tal vez estás arrastrando se han levantado fortalezas alrededor de tu vida. Mira, el poder de Dios rompe cadenas. El poder de Dios quebranta fortalezas. Él puede demoler todo aquello que se ha levantado, como lo vimos en este pasaje ahí en Marcos, como ese demonio salió en el nombre de Jesús. Tal vez has buscado erróneamente. Has buscado tal vez en la adivinación
o en la religión, o has buscado tal vez en tu propio entendimiento, pero hoy tienes que acercarte a Jesús. Si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte para que tú lo recibas. Tú puedes decir en voz audible: Padre Celestial, yo sé que me amas, que tienes un plan para mi vida. También te pido que me perdones. Ayúdame, Señor, a creer en ti, a confiar en ti. Ayúdame en mi incredulidad. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición que tú hayas recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero tienes alguna necesidad, voy a orar por esa necesidad. Que Dios quebrante, operando en ese mismo poder que levantó a Jesús, que lo resucitó de los muertos. Es el mismo poder que va a operar en este momento. Porque eso es su nombre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, te pido, Señor, que cualquier situación que esté experimentando aquella persona, aquel varón, aquella mujer, aquel niño, aquella niña, Padre, en el nombre de Jesús, opera. Quebranta toda obra diabólica, Señor, que se ha levantado. En el nombre de Jesús, echamos fuera por el poder de tu palabra, Señor. Hablamos libertad, que se pueda mantener esa libertad. Hablamos sanidad en el nombre de Jesús. Tócalo con tu poder y con tu sanidad y responde conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué increíble creer a Dios. Creer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer haber estado contigo en esta mañana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quieras que tú vayas, que te llene, te rodee. Él va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y
presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te tiene, te rodee, va contigo en la noche, en el día, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. A Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien yo confiaré. Él te librará del cazador y de la peste, con sus plumas te cubrirá. Bajo sus alas yo estaré seguro, Él es mi escudo, y al dar